Bienvenidos a Booster Talks, este primer episodio de esta temporada. En este podcast vais a escuchar todo tipo de temas, desde eventos, publicidad, redes sociales y un sinfín de invitados estrella. Vamos a empezar por el principio, con los socios fundadores de Boosters, que son Pablo Gómez, bienvenido. Encantado de estar aquí también para fundar este nuevo canal que vamos a ofrecer. David Peris, ¿qué tal? ¿Preparado? Muy bien. Pues muchas gracias, Eva. Y nada, a ver qué tal y qué nos depara este nuevo proyecto. Estamos muy ilusionados. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que con mucha ilusión y a trabajar duro. Exacto. Bueno, lo primero que os quería preguntar es empezar por el principio. ¿Cómo nace Boosters? Bueno, pues como esto me toca a mí, quizás porque aunque Boosters como marca llevamos como unos 4 años desde la pandemia, 4 o 5 años, pero todos coincidimos en que el inicio de Boosters fue hace 20. De hecho, este año estamos celebrando nuestro 20 aniversario y tiene que ver con la fundación de lo que en aquel momento fue AdSpot Media, lo que ahora es Boosters Advertising, que fue la primera red de publicidad especializada en automoción que se creó en España, que crea ya por el 2005. Así que bueno, 20 añitos ya. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Se dice pronto. Sí, sí. Y luego, pues nada, con el tiempo ya en 2013, pues hacemos toda la parte de PR, la parte de comunicación, conozco a Pablo, Sí. Y bueno, Sí. La aventura continúa. La aventura continúa. Sí, efectivamente, yo en ese momento estaba trabajando era como consultor independiente para trabajar para muchas marcas, la mayoría de automoción, que es un poco lo que siempre nos ha unido a todos los que estamos aquí, ¿no? Y yo estaba en Londres por un viaje personal y allí me presentaron, mi mujer, que era en su momento la directora de marketing y comunicación de Maserati, me presentó una plataforma que se llamaba Newsplace, que me decía que esta tenía mucha audiencia, todas las marcas lo utilizaban, yo la desconocía por completo. Y cuando la vi, la verdad que me fascinó y quise traerla a España. En ese momento, justo ya nos volvíamos a Madrid, hablamos con el dueño de la compañía, empezamos a establecer, digamos, la relación de traerlo aquí en España. Y en ese momento yo tenía que buscar un socio porque yo, después de muchos intentos en mi vida que he hecho de negocios, no todos me han salido bien. Y entonces tenía claro que una de las razones es quién me acompaña en este viaje, ¿no? Y entonces, bueno, a David le conocía pues prácticamente de nada, porque habíamos compartido un proyecto juntos, donde, bueno, pues ya se había establecido una cierta relación personal y profesional. Pensaba que era el perfil justamente que en ese momento buscaba. Te ofrecí la plataforma, tú de esto prácticamente no sabías nada, pero te sonaba bien y confiaste en el tema, ¿no? O sea, A mí me sonó muy bien. Y fue así. Soy sincero. Exacto. Y te subiste al carro y en ese momento pues buscamos que alguien tenía que ayudarnos en todo este desarrollo de este proyecto, ¿no? Ramiro y yo nos conocemos de toda una vida, mejor ni decir los años. De muchos años y de muchas cosas. Yo te recuerdo en San John, en Subaru, en Maserati, bueno, de todo. Y la verdad que en ese momento estábamos trabajando juntos en otras cosas. Cuando tú me dijiste, yo fui uno de los que te dijo, yo esto ya lo conocía. De hecho, lo usaba, porque Newspress UK era como un almacén de información que nos llegaba, pero claro, con la información siempre con el volante al revés y siempre con datos que no venía a cuento. Así que cuando me llamasteis, porque ya a David también le conocía, pero de referencia solamente, no había trabajado nunca con él, y ya cuando me llamasteis, pues fue todo como muy rodado. Para mí fue traerlo a España era algo maravilloso. De allí aquella presentación maravillosa que hicimos en el Hotel Wellington, ¿no? En 2013, tengo sí. por ahí la invitación. Sí, sí. Y allí sí que tenía nervios y aquí sí que tenía, digamos, miedo escénico. Yo venía, como sabéis, del mundo del motorsport, del deporte, de la competición, y había atravesado algún momento delicado por cambios en la empresa y demás, y la verdad que esto pues me dio la vida. Y empezamos a salir fuera y con mucho orgullo, ¿no? Porque hay otros motivos, pero la primera gran marca que dijo adelante con esto y os apoyo fue SEAT, Pues, nada más y nada menos, ¿no? Sí, me acuerdo de aquella presentación que la verdad es que nosotros pensábamos que el proyecto era bueno, pero no teníamos ni idea, o sea, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Efectivamente, como dice Ramiro, luego cuando empiezas a preguntar, todo el mundo conocía la herramienta, todo el mundo que no, yo te había pensado traerla. Uno de los aprendizajes en esta vida es que las cosas hay que pensarlas, pero hay que hacerlas. Y entonces había mucha gente que decía que lo iba a traer, pero nosotros lo trajimos sin conocerlo. Luego ya Ramiro me dijo que sí, pero en ese momento no sabíamos el resultado.
y aquella presentación fue un espaldarazo muy Sí, importante. sí, porque además nos dieron mucho cariño la prensa, toda la prensa, además, de hecho. Vino además Tim de desarrollo de negocio de Reino Unido, de Newspress, y la verdad es que estuvo muy bien. Sí. Vino muchísima gente. Y todo el mundo nos felicitó por haber pensado en traer esto aquí, la verdad. Sí. Y nada, pues a partir de ahí hemos ido creciendo, pues Habéis han seguido ido creciendo, pero fue un poco, dando... los dos momentos de origen fue pues cuando David creó su compañía y cuando nosotros trajimos la plataforma. Luego ya, pues es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Un crecimiento un poco ya más natural, ¿no? de la situación. Y aquí quería preguntaros, exacto, o sea, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque claro, empezáis con estos primeros pasos. Bueno, ahora nos contáis cuál es el estado actual de Booster, que ha crecido mucho. Aquí os voy a pedir que os mojéis un poco. Vamos a empezar ya fuerte. Quiero saber un poquito datos, cómo empezamos y cómo acabamos. ¿Cómo ha ido esa evolución de Boosters? No hemos acabado. No hemos acabado, Nos quedamos pero aquí. vamos a la actualidad, un poco Claro. cómo ha ido evolucionando Boosters. Eso. Pues fíjate, Boosters, lo que en aquel momento fue AdSpot, pues empezó en... La gente suele hablar de que si un garaje, tal, no sé qué. A nosotros nos tocó en una habitación, en una habitación de una redacción de un medio digital muy importante de automoción que también nos ayudó a poder crear ese primer AdSpot Media. Pero que no era tan cutre como el garaje de Steve Jobs, o sea, era una cosa ya Bueno, a más... ver, la habitación tenía su aquel, ¿eh? El garaje tenía salida, la habitación no creo. Quiero decir, bueno, a ver, fue poco tiempo el que estuve ahí, porque al final era un único trabajador, que era yo, que prácticamente hacía todo. Yo traficaba las campañas, utilizaba el ad server, facturaba, vendía todo. Y No tenías problemas de personal ni nada. no, yo me llevaba muy bien conmigo mismo, entonces la verdad es que nunca tuve ningún problema con el resto de la plantilla, la verdad. Es una ventaja. Hoy en día podemos anticipar que tenemos ya nos rozamos medio centenar de gente trabajando casi en 50 Boosters. personas, eso ya la cosa va cambiando. Pero bueno, sí que es verdad que en esos inicios, pues con muchísima ilusión, cuando uno decide ser empresario, pues tiene su aquel, con su cierto riesgo, no sabes nunca lo que va a pasar, si va a salir bien, pero bueno, con mucha confianza. Yo venía de una familia ya de emprendedores y no sé, a mí me dio la sensación de que el sitio era el correcto. Y bueno, pues de esa habitación fuimos pasando por diferentes niveles de crecimiento con otras oficinas, aumentando plantilla, hasta ahora la tercera, la cuarta localización y pues eso es lo que decías tú, ¿no? Casi 50 personas, diferencias también de facturación de lo que fue al principio a lo que estamos ahora, pero bueno, muy bien. Echo de menos aquel chalecito con la barbacoa y tal, pero bueno, es que no... Hablando de lo que dices de Sí. facturación, me acuerdo la primera vez que te presenté el business plan para el desarrollo de negocio de Newspress, que yo creo que hay que marcarlo porque es que no di ni una. O sea, sí que tengo que decir que el resultado final se acercaba un poco, pero la forma de Pero no la conseguirlo, forma. desastre absoluto, ¿no? Sí, Pero bueno, todavía tiene más mérito meternos en una cosa en la que no teníamos ni idea hacia dónde íbamos el camino, ¿no? Es lo Pero- que tiene emprender, pero también luego son los clientes los que Claro, además te es van un poco la colocando el historia de sitio. nuestra vida, ¿no? Sí, Ya sí. Los clientes son los que nos han ido, nosotros Así es. hemos ido dándole respuesta a todo lo que necesitaban y ellos nos han ido llevando un poco a dónde teníamos que estar, ¿no? Cada Sí. momento. Quizás lo que nos define muy bien en términos generales es el adaptarnos, ¿no? Es Ujú. decir, nos hemos adaptado siempre, desde bien el principio hasta ahora nos adaptamos, al final somos una empresa española, pequeña, y al final para poder subsistir todos estos 20 años contra prácticamente toda nuestra competencia prácticamente todos son multinacionales, ¿eh? Quiero decir que te podría contar con los dedos de una mano las que no son multinacionales o grandes corporaciones. Y el estar 20 años después dando guerra es por saberte adaptar, por saber escuchar a los clientes, tanto en advertising como en PR, como en editorial, como en cualquiera de las divisiones. Yo creo que quizás el concepto de poderte adaptar a lo que un cliente te pide, creo que para mí es vital. Sí. Pero mójate, yo creo que Eva te estaba preguntando algunas cifras, algunos Sí, datos. sí. Yo creo que eso... Me estás estás evitando quedando- el dato. Pues mira, te diría, yo creo que en el primer año completo, que nosotros fundamos, o sea, yo fundé AdSpot en noviembre de 2005, pero el año completo de 2006 yo creo que serían poco más de 100.000 euros de facturación, para que os Guau. hagáis una idea. O sea, es decir,
lo mínimo para poder subsistir una persona, alguien que me echara un cable hacia final de año y demás. Y bueno, y ahora que estamos en torno a Unos 8 unos millones. 8 millones. Sí. O sea que bueno, Orgullosos, ¿no? Orgullosos, Contentos. sí, sí, sí. joder, Yo creo que hay como sí. varios elementos, digamos, en la parte más donde ya nos incorporamos a la compañía, que son como hitos que nos han ido haciendo esos crecimientos, ¿no? O sea, yo, bueno, empezando evidentemente con aquella presentación de Wellington, y sobre todo yo creo que rápidamente una marca como SEAT nos apoyó y que ejerció mucho de locomotora para el resto de marcas que estaban, porque realmente fue un éxito, o sea, fue prácticamente inmediato, ¿te acuerdas? Que todas las marcas empezaron a Un unirnos, orgullo el ¿no? boom que hicimos y cómo nos siguieron las marcas, pero Exacto. no te escapes de contar el origen de SEAT y lo importante que es para Bueno, ti. no, por eso imagínate, o sea, mi padre fue director de comunicación de SEAT durante 20 años Yo creo que y es muy pensar que bonito. la primera marca que nos apoya pues fue la misma marca con la que mi padre había estado trabajando tanto tiempo, pues evidentemente a mí me sigue emocionando cada vez que Por lo digo, ¿no? supuesto. Pero efectivamente eso fue ya el primer paso, ¿no? Pero nosotros realmente tampoco éramos muy ambiciosos, o sea, acordaros que empezamos simplemente con la plataforma y ya está, ¿no? Pero luego fueron las propias marcas los que, como bien decías tú, nos iban empezando a pedir otro tipo de... Me acuerdo que la primera en consultoría fue Carglass, ¿te acuerdas que nos Sí, fuimos sí. ahí? Que de repente vimos que nos salíamos de solo las Y me marcas. me acuerdo que salimos con ese cliente y decimos, ¿de qué vamos a hablar de Carglass de cristales? O sea, de parabrisas durante... Y seguimos, es la marca más longeva con la que llevamos Sí, sí, trabajando, en llevamos comunicación ya 100%. 12 años trabajando con ellos, siguiendo, encontrando contenidos de parabrisas, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues efectivamente, poco a poco nos fueron ya dando otras consultorías, ¿no? Luego, para mí, un momento clave que fue el COVID, para nosotros y para todos, que claro, evidentemente, inicialmente pues fue pánico, un Sí, pánico que fue qué va a algo pasar con terrible esto. para la Yo sociedad, recuerdo pero toda mi vida que hubo un momento que en 5 minutos nos llamaron 3 marcas, 2 para darse de baja y otra para dejarlo en stand-by. Sí, para congelar la facturación. Y yo me acuerdo que me dije todo lo que hemos trabajado para esto y se nos acabó. Y que a mí me pasó todo lo contrario, porque precisamente en el COVID lo que había necesidad era de información, no había necesidad de promoción, pero sí de información. Y eso nos posicionó muy fuerte, porque además yo creo que nos vieron mucho, lo que decías tú, ¿no? Como muy, que estamos al lado de ellos a ayudar. Aquí no venimos a aprovechar, sino a ayudar, ¿no? Ujú. Y creo que eso nos consolidó muchísimo dentro de las Mm. marcas, el ver este apoyo que teníamos no, ahí hacia reaccionamos muy ellos, ¿no? fuerte, participamos en el mundo, digamos, digital, haciendo conferencias y reuniones online con una agilidad estupenda que lo organizamos con toda rapidez y eso, lo que tú dices, nos reforzó incluso. Sí, De hecho, esas marcas que estaban en stand-by solo fueron unos meses y enseguida sí, volvieron volvieron todos. y bueno, digamos que salimos, no diría reforzados, pero sí salimos bien. Incluso la publicidad. Yo me acuerdo que la publicidad, evidentemente, pararon todo, lógicamente, porque decían, si no se pueden vender coches, ¿para qué voy a hacer publicidad? También Claro. tiene sentido. Pero sí que es verdad que luego enseguida se dieron cuenta que cuando saliéramos del confinamiento, eh, la gente habría ahorrado. O sea, es decir, que eso pasó, de hecho. O sea, es decir, hubo un crecimiento alto de consumo después, ¿no? Y bueno, las marcas luego al final, en relativamente poco tiempo, volvieron a reactivar campañas de publicidad. O sea que Sí. todo fue un susto muy gordo al principio. Y nosotros recién creados boosters, ¿eh? Sí, Es sí, decir, no. que En no el podíamos haber elegido un año momento, mejor Tuvimos para puntería. decir AdSpot, Newspress, Kialami para la parte editorial. Bueno, vamos a hacer un rebranding y lo metemos como boosters. Y digo, coño, 2024. Sí. Digo, 2020 Sí, sí. y bueno, en Sí. fin. apostasteis todo y menos mal que, bueno, pues salió bien al final. Sí, la verdad que sí. Pudisteis seguir adelante. Aprovechando un poco lo que hablábamos de los clientes, quería aprovechar también, creo que es gran parte de los usuarios, seguro que nos estén viendo, también les interesa mucho un tema muy actual, que es pues todos los fabricantes chinos que están ahora mismo en España, Sí. que desde luego pues todo nuevos partners y Una revolución. una revolución absoluta y en este aspecto vosotros tenéis mucho que contarnos. Y además desde vuestra piel directamente que os pasa en vuestro día a día. Entonces, contarme un poquito cómo es hacer esta gestión con este tipo de clientes. No, precisamente cuando estamos hablando de hitos de la compañía, para mí creo que un tercer hito precisamente es la llegada de todas estas marcas, que es una explosión absoluto y que hemos tenido la suerte que nos ha pillado en un momento ya muy posicionado dentro del sector, ¿no? Y eso pues ha hecho que, iba a decir casi todas, ¿no? Todas las marcas nuevas que han llegado estamos trabajando con ellos, ¿no? Y hay casos pues curiosos, ¿no? Como fue el caso de Omoda, ¿te acuerdas de Omoda y Yaeco?
que nos contactaron directamente desde China. Aquí no tenían ningún tipo de estructura, no tenían nada, y nos escribieron en inglés, iba a decir en chino, luego el contrato fue en chino. Yo creo que vendimos nuestros órganos porque no sabíamos lo que firmábamos, pero lo estábamos firmando. Y efectivamente vinieron, nos dijeron que nos querían conocer, habían oído hablar de nosotros, estaban buscando alguien que les posicionara, que les creara una credibilidad de marca y demás. Y nos llaman, me acuerdo exactamente, era en verano, en agosto, en julio, no me acuerdo muy bien, un domingo a las 12 de la mañana para que quedáramos con ellos para conocernos. Yo no sé si era porque no tenían otro momento, porque nos querían poner a prueba o porque hicieron una carta de intenciones de cómo iba a ser a partir de ahora la colaboración. Yo creo que son las tres cosas, ¿no? Me da la sensación que el resultado son las tres cosas en ese sentido, ¿no? Y fíjate que les dijimos, a ver, que nosotros os atendemos de 1000 amores. De hecho, cada uno estábamos en una parte de España y ahí estuvimos, pero dijimos, pero que la oficina está vacía. Es decir, claro, que es que la gente en verano teletrabaja. Y dio igual, vinieron aquí a la oficina. Hablando de oficina, cuando llegaron se pensaban que todo el edificio era nuestro. Claro. Y ahí hay, no sé si hay más de 100 empresas, ¿no? Claro. en ese edificio. Sí. Yo creo que venía un poco pues a todo, o sea, realmente a ver, porque realmente la conversación fue más general que realmente concreto de cosas. O sea, de hecho, efectivamente, el contrato lo firmamos con los chinos directamente, con China. Y me suena que fuimos la primera agencia con la que trabajaron. En Europa. O sea, en Europa. O sea, es decir, que también fue un hito porque ellos también se estaban aliando con una empresa también que les habían hablado muy bien, que sabían toda nuestra experiencia, pero bueno, es verdad que fuimos prácticamente los primeros proveedores. Sí. Pero esa no fue nuestra primera marca china, ¿eh? Bueno, yo ahí quiero hacer un paréntesis. Con muchísimo orgullo decir que prácticamente todas las marcas de automóviles eran clientes nuestros, apoyaban Newspress, nos han respaldado, hemos llevado comunicación de muchísimas, hemos crecido. Quiero decir que en este momento ha llegado una explosión que nos tiene a todos un poco en shock y viviendo en un mundo de estrés, ¿no? de los fabricantes chinos que están llegando, revolucionando, igual que en su día llegaron los japoneses, igual que en su día llegaron los coreanos, pero es que todos son parte de Newspress, todos son partes de Bosters. Y a todos les tengo que tener pues eso, un agradecimiento y nos han apoyado y hemos hecho mil cosas. Sí que es cierto que hemos crecido tanto profesionalmente y nos hemos especializado tanto y queda mal que lo diga yo, pero somos tan buenos que los que han venido de fuera dicen quiero trabajar con vosotros y eso es lo que ha pasado. Sí, y como tú bien decías, el caso de Omoda Jaico es muy interesante, pero como bien apuntabas o Pablo lo decías tú, no han sido los primeros. Por ejemplo, MG, ¿no? MG empezó con nosotros antes incluso y trabajamos, hicimos muchísimas cosas, seguimos haciendo muchísimas cosas y es una marca que todavía mucha gente piensa que es británica, ¿no? Con su encanto, aunque con el volante bien puesto en su sitio, ¿no? Y no, MG es chino. Al principio venían un poco a esconderlo, hoy en día no lo esconden, tecnológicamente son chinos y bueno, tienen su logotipo MG y demás. Quería hacer ese matiz porque no hay que descuidar a todos aquellos que nos siguen apoyando y que para mí son, digamos, la estructura y la columna vertebral de la verdad que estamos muy contentos de trabajar. Para nosotros también ha sido un reto, porque evidentemente era traer marcas absolutamente desconocidas, inicialmente con unas ciertas dudas de todo lo que era, que ahora la verdad es que se han despejado completamente. Y bueno, ahora nos quedan muchas que están por venir también y que esperamos poder seguir trabajando con ellas. Y otra marca china que también nos apoyó muchísimo y al que le hemos dado múltiples servicios y le seguimos prestando fue BYD. Bueno, BYD. Que cuando empezó aquí, yo recuerdo a su director de comunicación en nuestra oficina prácticamente, por no tener oficina, ¿de acuerdo? Su director general en ese momento también, bueno, sí, porque y el director comercial que también cambió, pero vamos, que prácticamente BYD España, hoy en día uno de los gigantes, BYD es un gigante gigantísimo y en España ya lo es también, ahí están sus resultados, pero es un orgullo para nosotros decir que en nuestra sala de juntas ahí se gestó. Y vamos, que hubo algún día que nos fuimos nosotros a dormir a casa y ellos seguían allí. Sí. O sea, que... Bueno, para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Bueno, un orgullo. Y fue con BYD y no han sido los únicos. Ha habido otras empresas, otras marcas y otras empresas que nos han a veces prácticamente tomado podemos hablar de otras marcas, por ejemplo, Ebro, que estamos haciendo muchas cosas con ellos también.
prácticamente no se ha gestado ahí porque estaban en Barcelona más Sí. que en Madrid, pero toda la parte de Madrid en la misma sala. Yo creo que tendríamos que hacer algo ahí, pensando en el garaje de Steve Jobs y de Elon Musk y demás, y tendríamos que bautizar Que la nos sala. pongan unas firmas. Sí, sí, sí. Los que vayan creando, que nos vayan Sí, firmando en la yo- pared. Sí, sí. Además, mira, estamos aquí en las instalaciones de Booster en The Jam y tienen ahí unas fotos de todo lo que va pasando tal. Hemos fallado en esto. Hemos- Nosotros sí. que somos expertos en comunicación tenemos que ir haciendo fotografías Claro. de todas estas cosas y haber Sí. hecho un mural allí Sí, la verdad es bastante que importante. Pues sí. somos Claro. muy malos comunicándonos. Comunicándonos. No. En casa, Bueno, ¿no? En pero casa de, en para casa eso es de esto herrero, también, ¿no? cuchillo de palo, ¿no? Claro. Estamos tan Claro. centrados en nuestros clientes y en lo que nos piden que a veces descuidamos nosotros mismos. está Así claro. es. Claro, porque llevando tantos clientes y a este nivel de multitud de trabajo, de servicios, de clientes, ¿cómo gestionáis esto? Porque claro, o sea, empezasteis con, bueno, pues unas expectativas de ir creciendo poquito a poco, no tener demasiados clientes. Por lo que me comentabais en Petit Comité en alguna ocasión, ¿no? Vuestra idea no era tampoco hasta donde habéis llegado hoy, ni llevar esta magnitud de clientes. Entonces, ¿cómo lleváis esto? ¿Cómo organizáis esto? Es que son muchas cosas las que hacemos en Boosters. Pues me toca a mí, ¿no? Por Sí, lo- te toca. Eh, Lo has notado, ¿no? Que te miramos pues todos es a ti que y te toca a ti. todos de repente es como... a ver... Pero date cuenta que es una mira. situación de respeto y de tal. Vaya, por Dios. Bueno, será por la Será edad. por la edad. Será por la edad. Exactamente. Mira, yo creo que tenemos la gran suerte de tener en cada una de las divisiones, si quieres podemos hablar de las 4 o 5 divisiones que tenemos, siempre tenemos gente al frente súper potente. Y eso es lo que nos hace también ir creciendo en todas las divisiones. En Advertising tenemos a Sergio Gómez, que ya pasará por aquí por algún episodio. Sí. Que también es, digamos, mi brazo derecho en esa división. No le hemos traído porque habla mucho y nos había quitado. ¿Por qué? Porque no, Él no necesita toca un hoy. podcast para él porque pero él tiene necesita muchas un cosas que podcast contar, para él muchas solo. cosas. Luego en la parte de PR y tenemos a Ramiro, evidentemente, comunicación, plataforma, tal. Tenemos a lo diré, a Jaime Rivera en la parte de eventos también, haciendo unos eventos importantísimos. Bueno, en la parte editorial, que sería otra de las divisiones, tenemos a Antonio Roncero, también otro crack que lleva toda su vida trabajando en editorial de automoción. Y bueno, y la reciente incorporación de Live Shopping con Ignacio y con Pablo, que bueno, pues al final estamos creando cosas nuevas, ¿no? Eso. Entonces, quizás al sitio donde vamos es gracias a la gente que está al frente de las diferentes divisiones, que son verdaderos expertos. Sí. Y eso No es olvidemos a enriqueciendo. Rafa Guitar, nuestro director de relaciones institucionales, que es una persona súper reconocida en el sector Correcto. y que nos ayuda mucho también a generar esa visibilidad de la compañía, Sí. ese cariño también, porque al final yo creo que es un tema también de cariño, Sí, de afinidad. Los de todo contactos, esto. la afinidad y Claro. que es polivalente porque tiramos de él en todos los Súper departamentos. transversal, ¿no? Y súper siempre- transversal. Bueno, sabes que, bueno, tú lo sabes también, pero que es bueno que lo sepan, que Rafa además es jurado de Coche del Año en Europa, por lo tanto tiene muchísima información bueno, y además un gran experto en el vehículo eléctrico, que ahora sé en lo que estamos, en realidad. Parece ser que ahora Pero- está mal visto vender gasolina, pero se vende de todo, aquí. No, aquí hay que ir a todo. Pero de todas formas, respondiendo también a lo que preguntaba Seba, o sea, nunca nos pusimos un techo. O sea, Ujú. nosotros queríamos crecer, nuestra vocación es crecer, dar cada vez más servicios. Ayer mismo en una reunión estábamos pensando incluir nuevos servicios, nuevas herramientas. O sea, cada año nos esforzamos por buscar distintas soluciones. Esto mismo, o sea, los podcasts. Hay cantidad de ideas que tenemos que muchas veces nos cuidamos de soltarlas rápidamente porque estamos planificando y estamos siempre pensando, ¿no? Otra vez lo que tú acabas de decir, ¿no? De Jam, ¿dónde estamos? ¿Cómo ha llegado? Todo es, no es que sea una obsesión de crecer, pero buscamos crecer siempre. Claro, por supuesto. Yo aquí quería preguntaros, un poco difícil, a ver si no os pillo, pero yo tengo mi curiosidad. ¿Cómo se gestiona? Porque claro, vosotros tenéis muchos clientes, no todos son necesariamente del mismo sector, aunque más o menos todos van hilados, pero ¿cómo se hace tener dos clientes que, bueno, pues estén haciendo lo mismo
y cómo se lleva dentro de eso un equipo, ¿no? Porque hay que dar diferentes servicios, pero al final son bastante parecidos. Tú. Bueno, sí, me encanta la pregunta porque me la han hecho varias veces y yo sé que es un poco complicado, delicado, difícil de entender incluso, pero me esfuerzo mucho en hacerlo y en conseguirlo y estoy orgulloso de ello porque lo que he conseguido es para todos esos grandes clientes que son clientes de lo que nosotros llamamos asesoría consultoría, hay que diferenciar un cliente solo de plataforma, bueno, le damos un servicio básico, como se puede decir, ¿no? Y luego tú dentro de la compañía de boosters puedes elegir muchísimas cosas, ¿no? Y digamos que el top, por así decirlo, es el cliente de asesoría consultoría al que le damos absolutamente todo. Pues cada uno de esos grandes clientes tiene un equipo dentro de boosters que es independiente. O sea, ahí tenemos servicios que son comunes, servicios transversales que dan aporte a todos los clientes, pero en cada uno de esos clientes el equipo es diferente y entre ellos incluso compiten, lo cual para mí es un orgullo, porque yo a veces, digamos, sobrevuelo y veo cómo están actuando y no te digo que se escondan los papeles, porque no tiene mucho sentido, pero de alguna forma sí. O sea, es decir, Porque casi no hay papeles. Ahora es bueno, todo además eso, digital. nosotros no usamos papeles, todo Todo es digital, pero digital. que se escondan los Somos súper ordenadores. sostenibles, somos sostenibles. Se esconden los ordenadores, las pantallas, ¿no? Pues un poco eso. Yo creo que eso diría que es posiblemente una de las cosas más difíciles que hacemos, de las que también confieso que estoy más orgulloso porque lo hacemos muy bien y no te puedo, o sea, confieso que al final, digamos, la parte de arriba, en este caso más en el área de comunicación y PR estamos Pablo y yo, somos nosotros mismos los que provocamos esa mejoría permanente de cara a todos los clientes porque vemos cosas que funcionan de una y otra forma y eso nos ayuda a nosotros a aprender y a encauzar mucho mejor el rumbo de la empresa, que es de lo que se trata. En el tema de publicidad quizás es distinto y... Bueno, en la publicidad, evidentemente, todas las marcas coinciden y damos servicios de publicidad a todos los fabricantes. Y no hay problema, porque al final ellos ya están más que acostumbrados a trabajar con medios, con centrales. Ahí sí que no hay problema. Sí, en la parte de consultoría sí que es cierto que a nivel informático lo tenemos muy bien armado, es decir, los responsables, los equipos no pueden acceder entre ellos a la información que está en otros servidores, entonces, bueno, ahí cumplimos con toda la normativa de protección de datos, privacidad, compliance y todo lo que, y Todo todas lo las que haga palabras que falta. cada vez hay nuevas, precisamente para que poderle dar la seguridad a una marca de que, bueno, su información está totalmente a salvo porque no se está compartiendo entre equipos. Eso es muy importante para mí. Sí. Desde luego. Tampoco tenemos problemas y de hecho con algunos clientes tenemos firmados contratos de Sí. confidencialidad que no tenemos ningún problema en firmarlo. En ese sentido. Y de cara a un futuro, ¿cómo veis el crecimiento de Boosters? O sea, ¿cuáles son vuestros pasos que digáis, bueno, pues aquí siempre queréis crecer, está claro, y además lo hemos demostrado, ¿no? Porque no paramos de incorporar nuevas formas de trabajo y acoplaros a cada cliente y a vuestras necesidades, pero ¿cuál es el futuro de Boosters? A ver, yo creo que al final lo que hacemos, como bien decía Ramiro, o sea, no es que tengamos un plan definido de crecer, sino que vamos viendo y adaptando las circunstancias como vamos viendo oportunidades, vemos nuevas formas de comunicar. El mundo ha cambiado mucho. Yo creo que estamos en un momento, en nuestro caso, de la tormenta perfecta, ¿no? Porque estamos en un momento que está cambiando el sector con la llegada de los nuevos players, con los nuevos sistemas, formas digamos, de combustión o de energía. Por un lado, por toda la comunicación. Este es un ejemplo, está cambiando completamente, se acabó ya simplemente medios de comunicación, hay muchas maneras de comunicar y ahora yo creo que se ha incorporado un tercer elemento en esta tormenta perfecta, que es el tema de la tecnología, de la IA y demás. Entonces lo que estamos es adaptándonos a toda esta situación y más que adaptándonos también buscar soluciones a esta nueva que podamos dar a nuestros clientes, ¿no? Insisto, esto es un ejemplo de una búsqueda de nuevas soluciones para nuestros clientes. En la parte de IA, quizá lo explicas tú más, estamos desarrollando nuestras propias herramientas que nos ayudan a mejorar la eficiencia de todo lo que hacemos, ¿no? Y a dar servicios también nuevos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, todo eso nos hace crecer. Es decir, no tenemos un plan de que tenemos que multiplicar nuestra facturación, no. Tenemos un plan de dar cada vez más servicios y ofrecer más cosas a nuestros clientes. Y eso, pues, al final se traslada en traslada en un crecimiento, crecimiento. desde luego. Y aquí quería preguntaros igual, algo un poco
¿Qué reto? ¿Cuál ha sido el reto más grande que habéis tenido? Porque imagino que todo esto está sonando fantástico porque lo es Mm. y cómodo, pero seguro que detrás de bambalinas, ¿no? ¿Habrá alguna cosa o algún momento de crisis o reto? ¿Cómo habéis gestionado eso? Fíjate, a ver, en el momento actual, ahora mismo el gran reto es la IA. Eh, Pablo lo ha mencionado, pero la IA es tremendamente amplia en las áreas en las que hace que realmente todo el mundo esté siendo afectado de una manera u otra. Me acuerdo perfectamente que hace, yo creo que un par de años, cuando empezó el tema de la IA generativa, los lenguajes LLM y demás, claro, la preocupación de todo el mundo es si me va a quitar el puesto de trabajo. Eso ya lo hemos solventado, ya hemos visto que potencia claramente las capacidades de cualquier persona y que te hace digamos, un recurso muchísimo más valioso si eres capaz de utilizar correctamente esta IA, ¿no? Pero claro, afecta a un montón de cosas que, de hecho, ahora los medios pues tienen este problema real de que la IA está restando audiencia a los medios, a todos. Es decir, porque ya la gente a veces ya no busca solo en Google y va a la fuente, sino que con lo que ya le da Google o con lo que ya le da ChatGPT ya te vale. Entonces, esto es un reto para los medios, para la comunicación, para mí es hiper relevante. Por otro lado, también es un momento en el que tú te tienes que servir de la IA. Nosotros, de hecho, lo decía Pablo, estamos utilizando IA con desarrollos propios. Bueno, en la parte de advertising, toda la parte de cualificación de leads, que nosotros gestionamos casi 6.000 leads al mes para nuestros clientes, de gente que se está comprando un coche. Toda la cualificación la hacemos nosotros. Antes teníamos un call center de personas que hacía esa cualificación. Ahora tenemos un sistema que te lo hace todo dinámicamente vía IA, tanto por WhatsApp, por SMS, por voz, y cualifica a día de hoy al mismo ratio que te lo podría hacer un humano. Y eso es súper relevante. Claro, esto dices, pues por un lado me está quitando la IA, por otro lado me está dando. Entonces, para mí es un reto hacia dónde vamos y cómo vamos a poder utilizar la IA y hacia dónde va la IA en la parte también incluso de comunicación, Sí, porque Ramiro también, comunicación y en el mundo editorial, la IA, como bien dice David, es determinante y está marcando digamos, un momento clave en nuestra existencia. Y yo, fíjate, aprovecharía este momento que estamos aquí relajados, si nos escuchan o nos ven, ¿no? Algunas de las grandes marcas, ¿no? de que son nuestros clientes, nuestros socios, nuestros partners, a los que seguramente les debemos absolutamente todo, ¿no? Lo que somos hoy en día, pero que no descuiden a los medios de comunicación, porque la IA no es un marciano que se va a la luna a coger información. La IA tiene que alimentarse y para alimentarse recurre a los medios de comunicación y recurre a las buenas fuentes de información y no le vale solo con los 3, 4 grandes medios que existen. Tiene que haber digamos, un entramado de comunicación importante que fluya, que la información de calidad puede estar en un gran medio, pero es que puede estar perfectamente en un pequeño blog que a lo mejor hoy en día no tiene una gran difusión. Eso es muy importante y eso es un mensaje que me encanta Sí. que lo hayamos sacado aquí, gracias Eva, porque yo creo que ese es un punto muy importante y es un punto que una cosa que a todos nos preocupa, ¿no? Yo creo bueno, que lo de la IA da para un episodio de Sí, totalmente. podcast. Porque una de las cosas que, por Desde ejemplo, luego. nosotros nos adaptamos ahora es que estamos viendo que hay una manera de escribir, una manera que también ayuda a ese posicionamiento de ella, digamos, para aparecer. Entonces, también nuestras comunicaciones se están adaptando a esta nueva situación. Es decir, como ves, el cambio es sí, absolutamente Mm. brutal en todos los sentidos y lo que intentamos es, pues, estar atentos a todas estas novedades y podérselas ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Mm. yo hubo un tiempo que dije, yo no voy a estudiar medicina porque siempre estás estudiando. Yo quería acabar de estudiar y dedicarme a trabajar. Y ahora me di cuenta que la lié, porque el periodismo, la publicidad tal, son cosas que están tan vivas que es que lo que te estoy contando hoy, estoy seguro que pasado mañana se ha quedado obsoleto. O sea, tienes que estar constantemente reinventándote. Esto, cuando lo digo, se ríen de mí porque a ver, no soy el más mayor, pero bueno, casi. Casi, Pero yo casi. empecé a escribir una máquina de escribir en una Olivetti, de esas así, clean, clean, clean.
Y sigues hace pensando poco que un escribes con compañero me Olivetti por No, darle yo- unos golpes yo por, al por- este. por- ¿no? Doy por fe, el sonido doy fe. del teclado, yo Bueno, diría, sí, y a veces digo, este se ha Damos traído la fe. máquina. soy famoso por cómo acaricio el teclado. No sé por qué lo decís. Pero hace poco alguien de la redacción, uno de estos jefes, uno de estos jóvenes que tenemos en el equipo, me decía algo así como que si conocía lo que era el fax. Casi le pido, digo, vete de aquí, estás despedido, ¿no? Porque claro, 1000 veces fax y 1000 veces cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas curiosas de lo vivo que está la profesión y de lo dinámico que exige ser. O sea, aquí no te puedes dormir ni un minuto. Y vosotros, como grandes empresarios, que eso es una evidencia, a nivel personal, ¿qué consideráis que habéis tenido que os sacrificar? Y también, ¿cuál es vuestra filosofía de trabajo o lo que más valoráis? Me gustaría por eso conoceros un poquito más. A ver, en mi parte, primero, te lo digo, o sea, yo ni soy gran empresario, ni siquiera soy empresario. Por eso es una forma, de esto hemos hablado mucho, ¿no? Porque yo creo que el empresario es alguien que le gusta hacer mucho negocio de muchas cosas diferentes y lo que le gusta es crecer, ampliar, desarrollar. Yo no, o sea, yo lo que buscaba era una forma de vida, realmente era una forma de vida, o sea, lo que buscaba era, yo empecé a trabajar por cuenta ajena, que empecé a trabajar en marcas, como tú habías dicho, en Subaru, Sanyong, en marcas, y me di cuenta rápidamente que me encantaba el sector, pero que yo me veía incomodísimo en un entorno, digamos, en una organización, donde hay cosas que te exigen por encima de lo que tú es tu trabajo, ¿no? O sea, de unos horarios que tienes que hacerlo porque sí, cuando yo trabajaba infinitamente más horas, pero no podía estar por unas razones a una hora determinada. Bueno, una serie de cosas que dije, yo lo que quiero es trabajar a gusto, porque sé que trabajando a gusto voy a producir mucho más. Y eso, buscando muchas alternativas para conseguir eso, me obligó a ser empresario. Pero te digo, yo lo que busco es disfrutar del trabajo. Qué Y yo bueno. disfruto del trabajo. Y eso yo creo que te beneficia en este tipo de cosas. Entonces, Desde luego. no me considero empresario, me considero alguien que le gusta su trabajo y que busca el espacio para hacerlo, ¿no? O sea, Desde luego, muy buena es filosofía así. y Y yo creo que lo tenemos los tres. Creo que es una de las Sí. cosas importantes, ¿no? de la vida. A ver, yo sí me considero empresario porque lo tenía como muy claro desde casi el principio, pero no me considero para nada un gran empresario. Ujú. Y la razón es sencilla. La filosofía que yo tengo del trabajo y que compartimos, no solamente los jefes, digamos, sino también intentamos transmitir al equipo, es que lo importante es vivir. No sé cómo decirte. Es decir, el empresario nato lo que busca es máxima eficiencia, máximo crecimiento. Si puedo internacionalizar, internacionalizo. Como parece un trabalenguas. Lo has dicho perfecto. Y si puedo ampliar a más sectores, lo intentamos hacer y demás. Pero para mí lo más importante es trabajar tranquilo, es decir, no vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir, ¿no? muy buena filosofía. Y para mí eso es vital. Para mí la vida familiar es súper importante. Entonces, el cómo lo hemos concebido es un equilibrio bastante bueno entre tener cierto éxito, porque es cierto que en nuestro sector no nos podemos quejar en absoluto, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Y lo mejor que es que estamos muy valorados y creo que esto al final sí que es un orgullo, pero que no es a fuerza de dejarnos la vida y horas y horas y horas, ¿no? Entonces, sí, me considero empresario porque yo también he querido siempre, eh, pues eso, trabajar para mí y desarrollar y hacer cosas y demás, pero no un empresario de éxito. Yo te agradezco, has quedado muy bien, pero no, Vaya. sin embargo, porque claro, a mí empresarios de éxito son los que van a tope, ¿no? Y nosotros yo creo que tenemos, por lo menos como yo lo veo, es ese equilibrio que por lo menos para nuestra filosofía de vida de todos, yo creo que encaja perfectamente, bajo mi punto de vista. Sí, pues fíjate, en mi caso, yo no te voy a contar, pero toda mi vocación era ser reportero. O sea, yo empresario no sabía ni lo que era. Yo quería ser reportero. De hecho, hubo un tiempo que quise ser un Pérez Reverte de la vida, o sea, tirar a hacer fotos y contar batallas en guerras o en lo que fuera. Por suerte se cruzó por delante un profesor y me llevó y un periodista, un buen periodista, un gran amigo, y me llevó al mundo del motor y bueno, realmente me gustaba mucho y era menos peligroso, aunque ha habido veces que ha sido bastante peligroso.
y la verdad que una vez que hice toda mi trayectoria en motorsport y demás, incluyendo Fórmula 1 y bueno, absolutamente todo, pues fue cuando ya recalé con los que son mis socios y, y yo creo que el propio David le tengo que agradecer que descubrió en mí un potencial, digamos, como comercial que yo no sabía que tenía y la verdad que desde entonces vivo muy a gusto, estoy enamoradísimo de mi trabajo, lo hago casi por naturaleza y me sale muy bien y desde luego no, el empresario es él, yo no. No, bueno. Y eres piloto. Y eres piloto. También. También. Yo os considero grandes empresarios, pero porque, bueno, soy ligeramente más joven, ligeramente, y claro, desde luego para mí, como persona un poquito más joven, me parecéis casos de admiración absoluta y personas con las que aprendo día a día y seguro que aprenderé muchísimo más. Desgraciadamente, tenemos que ir terminando porque esto nos daría para bastantes más episodios. Sé que no habéis contado ni un cuarto de todas vuestras historias. Ojalá la gente os conociera en el día a día porque alucinarían. Pero por concluir un poco y haceros una pregunta general a los tres, bueno, nosotros somos boosters, que somos boosters impulso, impulsamos negocios, impulsamos, bueno, pues todo lo que hacemos, ¿no? En nuestro día a día. Os quería preguntar cuál consideráis que es el boosters del éxito, qué consideráis que es el impulso que se necesita para llegar al éxito. Bueno, Pablo. Pues no lo sé muy bien qué decirte. Vamos, yo creo Te que he pillado. es muy importante en todo. Pero había tres variables, ¿no? Habíamos Sí, hablado de talento, Sí, sí, de exacto. pasión. sí. A ver, para mí, efectivamente, me habías hablado de pasión, talento y constancia, me acuerdo todo cuando Exacto. hace, ¿no? A ver, las tres, evidentemente. El orden, yo creo que la pasión es fundamental, porque si no, no es lo que te mueve en general en la vida, y evidentemente en la parte profesional también, ¿no? La constancia, y yo te diría que casi lo último es el talento, digamos, ¿no? Porque si sin las otras primeras el talento no vale absolutamente para nada. Creo que todos conocemos a gente mucho más talentosa que nosotros y que, bueno, a lo mejor él es feliz en su tipo de vida, es absolutamente nada discutible, pero que sin lo otro no es posible. Yo añadiría una parte más, ¿no? Que sería el no tener miedo a equivocarte, o sea, el probar. Yo animaría a la gente, si tiene algo que le gusta, que le apasiona, que pruebe, que aprenda de los errores. Insisto, para mí no es un fracaso, fracaso es no intentar las cosas o no aprender de los errores, pero que lo intentes y que no mires atrás y dije, y si hubiera hecho esta cosa, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Y a partir de con esa capacidad de autocrítica y el resto, yo creo que las cosas, por lo menos la satisfacción personal existirá siempre. Muy buena reflexión. David, Bueno, cuéntanos. para mí no sé si estaba dentro de esos tres conceptos que habíamos hablado, pero para mí es la pasión. Además lo tengo muy fresco porque mi hija tiene 17 años. Ahora tiene que decidir a qué va a estudiar y a qué se quiere dedicar, que no tiene ni idea. Afortunadamente, como la mayoría de los otros chavales de su edad. Y yo al final el único consejo que le puedo dar o que le doy es, mira, tú imagínate que vas a estar trabajando de algo durante muchísimos años. Entonces, lo que sea que vayas a hacer, que sea algo que te apasione. Porque ir a trabajar todos los días algo que no te guste es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Te quema por dentro, mentalmente te fatiga muchísimo. Y sin embargo, si tú te dedicas a algo que sea tu verdadera pasión, me da igual lo que sea, ¿eh? Puede ser empresario, puede ser periodista, puede ser electricista. Yo que veo mucho YouTube y veo mucho contenido en redes, joder, yo sigo a un tío que es electricista y que te cuenta las cosas que hace, ¿no? en su trabajo y en las cosas, y lo hace con tanta pasión que yo le sigo y yo veo sus vídeos. Y al final tú puedes triunfar siendo un electricista, pero el mejor. Y uno es el mejor cuando tiene pasión por lo que está haciendo. Me da igual que sea esto, que sea piloto o que sea lo que sea. Entonces yo animaría a todo el mundo a que desarrolle su pasión. Y un pelín de suerte, eso también es cierto, un pelín de suerte, porque en determinados momentos de la vida, de repente te das cuenta de que la mayoría de gente que le ha ido bien han tenido también
ese punto de suerte, ese de, oh, mira, sí, pero claro, qué suerte que tuvo ahí. Es verdad que la suerte te la tienes que trabajar, ¿eh? Pero sobre todo que disfrutes con lo que haces. Porque ir a trabajar o ir a hacer lo que sea que estés haciendo obligado, es vamos, para mí es muy complicado. Yo Sí, diría que la Desde pasión. luego. sí, sí. La verdad que yo no puedo aportar mucho más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos. Yo a mis hijas también se lo dije. Digo, si hacéis lo que realmente os apasiona y os gusta, no tendréis que trabajar nunca. Seréis felices porque haréis lo que realmente os gusta y si lo conseguís, eso es lo mejor. Y con respecto a las palabras esas que hemos enunciado, es cierto, tengo un buen amigo que también siempre discute mucho, que el talento es algo que te lo puedes trabajar, tú puedes generar tu talento y si te esfuerzas vas a conseguir ser talentoso en eso. Pero lo demás, lo que es la pasión, lo que es la fuerza, lo que es las ganas de hacerlo y el no, y cuando te caes, que te caerás una y mil veces, levantarte y levantarte más fuerte, con heridas o sin heridas, pero levantarte, yo creo que eso es determinante. Así que totalmente de acuerdo con ellos. Qué bueno terminar con esta reflexión personal y además tan enriquecedora y que impulsa un poco a los jóvenes, bueno, pues a seguir, a trabajar por la pasión y a conseguir las cosas con trabajo, desde luego, que es como se consiguen. Muchísimas gracias por estar aquí. Siento que llevo solo 10 minutos hablando con vosotros, llevaremos un poquito más, Algo pero desde luego lo estaba disfrutando. Gracias y nos veremos próximamente seguro en algún otro episodio, aunque bueno, vamos a ir trayendo invitados de todo tipo. Ya tenemos unos cuantos planificados. Exacto, estar muy atentos porque vamos bueno, pues a ir enseñándoos poquito a poco. No quiero desvelaros nada, quiero crearos un poco de hype directamente y nada, y gracias por estar aquí. Gracias A ti. Muchas gracias, Eva.